Sentry up there! Hola a todos, y bienvenidos a los nuevos episodios de Server Flight, creación de Two Idiot Germans. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron en los episodios previos. En Proxy, el narrador recuerda a su mejor amigo Mark, con quien solía pasar horas jugando TF2. Todo cambia cuando, durante una partida, Mark sufre un colapso repentino y queda en coma. El narrador queda devastado y con el tiempo abandona el juego. Sin embargo, la historia toma un giro inquietante cuando, tiempo después, decide regresar al juego y se encuentra con un soldier del equipo Red que usa el mismo nombre y skin de Mark. Lo extraño es que este soldier actúa de manera inofensiva, sonriendo y extendiéndole la mano, como si intentara ganarse su confianza. Poco a poco, el narrador comprende la verdad. La plaga está detrás de todo. No mató a Mark, lo convirtió en un proxy, un intermediario controlado para manipularlo emocionalmente. Utiliza su voz, recuerdos y la imagen de alguien querido para atraerlo y quebrar su resistencia. Este episodio revela un patrón escalofriante. La plaga no necesita enfrentarte directamente. Su estrategia es más sutil y psicológica. Usa lo más humano, la nostalgia, la culpa y el cariño como un arma, convirtiendo a personas cercanas en herramientas de expansión. Para el narrador, ver a Mark ahí, sonriendo y extendiendo la mano, es enfrentar la mezcla perfecta de esperanza y terror. Pero lo que hay detrás ya no es su amigo, sino una entidad que busca expandir su plaga. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se titula Duda, y su descripción dice: ¿creerías al hombre que susurra sobre monstruos en las sombras? ¿Cómo sabes que no es uno de ellos? El episodio comienza desde la perspectiva del videojuego, mostrando lo que aparenta ser una partida casual. Sin embargo, desde los primeros segundos ocurre algo inquietante. Un jugador llamado Classic se une a la sala, el mismo que en un video anterior había sido asimilado por la plaga. A continuación, vemos a un demoman llamado Jagged X, junto a su compañero médico Soil, avanzando hacia un punto de control. Poco después, la escena cambia para mostrarnos a un rostro familiar, Dixalot, quien aprovecha la oportunidad para eliminar a un médico del equipo contrario. La reacción de Dixalot, sin embargo, resulta extraña. Su expresión cambia de forma abrupta al observar el cuerpo del médico, recordando las atrocidades que ha presenciado a manos de la plaga. Más adelante, regresamos con Jagged X y Soil, quienes ya han logrado capturar un punto. Entre risas, Jagged comenta que su madre lo retará si continúa jugando, pero la calma se rompe cuando Soil es atropellado por un tren, provocando la risa de Jagged ante la absurda situación. Dixalot, testigo de lo ocurrido, también se burla en el chat e inicia una conversación con el demoman. Durante el diálogo, Dixalot le pregunta si ha notado cosas extrañas en la partida, eventos imposibles o jugadores conocidos que se desconectan para nunca volver. Jagged, confundido, responde que no creía que eso fuera posible, y Dixalot le advierte que, si alguna vez ve algo fuera de lo normal, apague su PC de inmediato. Antes de que Jagged pueda contestar, su médico regresa y le pregunta con quién habla, y ambos terminan considerando a Dixalot como alguien rarito. Yeah, what are you on about, man? This ain't Sonic.exe. En ese momento, un tren pasa cerca de Dixalot, y de forma repentina, Classic aparece del otro lado. How's your day, man? El demoman del equipo Blue avanza lentamente hasta situarse en las vías del tren, mientras Dixalot mantiene su dedo firme en el gatillo,
consciente de que algo no anda bien. Entonces ocurre lo más perturbador. Classic cambia su actitud. Su semblante serio se transforma en una expresión de miedo y desconcierto, como si de repente recuperara la conciencia de lo que está ocurriendo. Sin embargo, permanece completamente paralizado, incapaz de moverse incluso mientras el tren se aproxima peligrosamente. Help me. La aparición de Classic, quien ya había sido asimilado, sugiere que los infectados pueden experimentar lapsos de conciencia, mostrando miedo y confusión como si fueran conscientes de su destino, pero incapaces de controlarlo. Esto cambia la percepción de la amenaza. No es solo una infección que borra la identidad, sino un estado intermedio donde la mente lucha contra el control de la plaga. Además, Dixalot no tiene cómo advertir a otros jugadores sin que lo tomen por loco o mentiroso, lo que dificulta salvar a otras personas. El siguiente video se titula Convicción, y su descripción plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde llegarías por lo que crees? ¿Qué sacrificarías? El episodio comienza fuera del videojuego, en el mundo real. Aquí vemos a Aaron, la persona detrás de Dixalot, llegando al complejo de apartamentos donde vive su amigo Matt. Su objetivo es visitar la habitación de Matt, quien ha sido asimilado por la plaga, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Al no recibir respuesta tras tocar la puerta, Aaron decide mirar por un pequeño agujero y observa que la computadora de Matt está apagada. Sin embargo, cuando deja de mirar, escucha un extraño sonido que lo llama por su nombre. Aaron. Phil? En ese momento, un vecino llamado Phil le informa que Matt está en el hospital, creyendo que es por un derrame cerebral. Cuando Phil se va, Aaron vuelve a mirar por el agujero, viendo que el computador está nuevamente apagado. De regreso a su hogar, Aaron observa su laptop, que había dejado encendida previamente, y descubre que el usuario de Steam de su amigo Matt, Hectoron, está conectado al juego. Esto solo puede significar una cosa: la plaga controla la cuenta. Sayonara, bitch! Let's not use that kind of language. Sorry. Dentro del juego, Dixalot se conecta y nota a un Demoman Nafk y sale de la base. Intenta preguntar por Matt en el chat, Matt? pero no obtiene respuesta y observa que el Demoman se mueve de manera extraña, casi torpe. Dixalot decide desconectarse, pero no puede hacerlo y entiende inmediatamente que la plaga está presente, ahora dentro del cuerpo de ese Demoman. What are you doing? Okay, what do you want? What? Why? Why are you kicking that guy? He's not even doing anything. What the...
seen this before. On YouTube. Sir John Nara es tomado por otra entidad controlada por la plaga, tomándolo completamente por sorpresa. En este punto, el episodio introduce una revelación importante. On YouTube. Se refiere a un canal llamado Sailor Man, donde su creador, el mismo scout que vimos en el mapa cuando Dixalot ayudó a Fredolfin a escapar, publicó un video grabando la tragedia en tiempo real. En esas imágenes se aprecia su propia muerte frente a Fredolfin, y justo cuando iba a dejar de grabar, sucede algo terrorífico. But that's when the weird shit happened. And I really can't explain this next part, but I promise it's all real. You can trust me. Sentry up there! Yeah, gang, I don't really know what that was, but I think something's lurking around in TF2, and as dangerous as it seems, I feel like I gotta be the one who documents this. The guy who's going out there, you know, in the action. Like those guys in Vietnam with the cameras. Like, you know, like, they need to be out there to document the horrors of war. And I've seen what this freaking thing can do, and I feel like it's my duty to warn you all. Esto nos deja la claridad de que, aquellos que han mencionado en capítulos previos que han visto esta situación antes, significa que vieron este video. Siendo honesto, la idea de expandir la historia de este universo en experiencias mostradas en otros canales hace que esta serie sea aún más entretenida, recordando otra gran serie que hizo esto y le fue bastante bien, llamado Happy Meat Farms. En fin, volviendo al video con Convicción, tras el secuestro del Heavy, Dixalot inicia una conversación con un jugador llamado Xavier. Este último demuestra tener conocimiento sobre lo que está ocurriendo, mientras que Dixalot está molesto porque pudo haber ayudado al compañero que se acaban de llevar. Durante el diálogo, Xavier se da cuenta de que Dixalot sabe cómo abandonar el juego, y aprovechando esto, le pide que vaya hasta el punto final para ayudarlo. You can help me get out. They'll bring the boy here too, I'm sure. You can help him. We can all get out. Thank the Lord. Dixalot se dirige hacia la ubicación de Xavier, mientras este explica que cree haber estado atrapado varios días en ese lugar, aunque la noción del tiempo se pierde por completo dentro del juego. Mientras avanza, Dixalot explora con cautela su alrededor, preparándose para cualquier amenaza, hasta que detecta la presencia de un extraño red sniper que camina directamente en su dirección. Hello? No! He was stuck here like us.
En ese momento, Xavier comparte una reflexión inquietante. Recuerda que su pastor solía decirle que todo sucede por una razón, que el Señor tiene un plan para todos nosotros y que estamos aquí para obedecerlo, no para interferir. Dixalot sigue su camino, hasta encontrarse con un Red Scout que actúa extraño. Tenía pensado matarlo, pero Xavier le pide que se detenga, diciendo que solo está ensayando. Si no los reconoce, no lo molestarán. They're just rehearsing. Don't acknowledge them, and they won't bother you. Acto seguido, Dixalot descubre más de estos personajes extraños. Don't know. They fell on us like the hand of God. But now they stumble around like newborns. I don't think we can understand them. They balloon like angels' wings. Ninguno de los personajes se muestra hostil hacia Dixalot, ya que parecen ignorar por completo su presencia. Sin embargo, hay uno que sí reacciona ante él, lo que sugiere que no todas las entidades siguen el mismo patrón. Esto también deja en claro que algunas de estas figuras dentro del juego están atrapadas en un ciclo de comportamiento controlado y que interferir con ellas podría desencadenar consecuencias graves. Dixalot continúa su camino, cada vez más cerca de su destino, encontrando más personajes corrompidos que, aunque no hostiles, mantienen un comportamiento extraño y repetitivo. Sin embargo, algo en particular lo deja completamente en shock. I told them to pray, to seek forgiveness. Come to me. Pronto, Dixalot finalmente encuentra a Xavier y comprende que se trata de una entidad corrompida, pero con plena conciencia propia. Durante la conversación, Xavier revela un fanatismo religioso extremo, como si hubiera sido bendecido por la plaga. Sus palabras reflejan la creencia de que ha recibido un propósito divino. Se autoproclama su recipiente y la boca de Dios,
asegurando que el reino celestial no se encuentra en el cielo, sino que está oculto entre las luces y los sonidos del juego. Esto sugiere que el entorno virtual se ha convertido, para él, en una especie de plano espiritual. Además, menciona la llegada de sus ángeles, refiriéndose probablemente a las entidades controladas por la plaga, que ahora muestran el camino. En este punto, queda claro que Xavier no solo fue afectado por la plaga, sino que la interpreta como un fenómeno sagrado. Para él, las entidades no son hostiles, sino mensajeros divinos. De pronto, Xavier comienza a dirigirse directamente a Aaron, revelando que alguien ha estado llamando su nombre. Además, Xavier lo invita a aceptar la bendición, asegurando que puede ser parte de algo más grande que él mismo. El mensaje es claro: si te unes, estarás completo. Si te resistes, seguirás siendo un objetivo. Xavier insiste en que solo aceptando la salvación podrá liberarse, pero Dixalot ya tiene una respuesta para él. I don't believe you. La escena final regresa al mundo real. Aaron, intrigado, busca en YouTube si alguien ha subido información sobre la plaga y sus secuaces. Es entonces cuando encuentra el video previamente mencionado, subido por Sailor Man, y con esa revelación, el episodio concluye. La palabra convicción significa tener una creencia firme, profunda y difícil de cambiar. Es la seguridad absoluta sobre algo, ya sea una idea, un principio o una verdad que uno defiende, incluso cuando enfrenta dudas, presiones o riesgos. En el contexto del episodio, el título Convicción refleja el contraste entre la convicción de Xavier, que cree ciegamente en la bendición de la plaga y en que las entidades son ángeles con un propósito divino, y la convicción de Aaron, que decide mantenerse fiel a su propia realidad y rechaza rendirse ante la manipulación, aunque hacerlo podría significar seguir en peligro. Por eso el nombre es clave. El episodio explora qué tan lejos estás dispuesto a llegar por aquello en lo que crees. El video estaría finalizando en este punto, esperando futuros nuevos episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.